Continuamos con el estudio de la función cuadrática. Recordemos primero la definición de función cuadrática, que es toda función de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales cualesquiera, salvo el número a, que no puede ser el número c. Por ejemplo, acá tenemos una función cuadrática, x cuadrado menos 6x más 5, vemos que el número a es 1, el número b es menos 6, el número c es 5, y cuando lo queremos graficar, yo ahora tengo graficado con un graficador, resulta esa curva una parábola. Esta parábola tiene características como particulares, que es simétrica respecto de un eje. Acá podemos observar ese eje que está con línea punteada en rojo, y también posee un vértice. Ese vértice es un punto de la parábola que precisamente es el punto donde se intersecta el eje de simetría y la parábola. Bueno, acá hay algunos ejemplos de funciones cuadráticas, ¿no? De parábolas que representan esas funciones cuadráticas. Vemos acá que hay 4 parábolas, acá hay 4 ecuaciones, cada una de estas corresponden a una de estas gráficas. Tenemos la parábola H, la parábola F, la parábola P y la parábola G. Y se comportan de distinta manera. Podemos ver que H y F son funciones que son cóncavas hacia arriba, por la disposición que tienen las ramas de esa parábola. En cambio, la función P y la función G son cóncavas hacia abajo. También la función H es más abierta que la función G, y la función P podríamos decir que es más abierta que la función G. También, por lo que observamos, podemos ver que la función H corta al eje Y en Y igual a 1, y la función F corta al eje Y en algún valor entre menos 2 y menos 1. La función P corta al eje Y en Y igual a menos 6, y la función G no lo podemos ver, pero de alguna manera, acá está en verde su ecuación, el término independiente es menos 50, así que asumimos que corta al eje Y en Y igual a menos 50. Bien, también podemos ver las intersecciones con el eje X. En el caso de la función H, al eje X lo corta en algún punto entre menos 8 y menos 7. Y después vuelve a cortar en otro punto entre menos 1 y 0. La función f corta al eje x en algún punto entre menos 2 y menos 1, muy cerquita de menos 2, y entre 0 y 1 muy cerquita de 1. La función p corta al eje x en x igual a 2 y en x igual a 6, y la función g corta al eje x en x igual a 5. También podemos ver los ejes de simetría de cada una de esas parábolas y su intersección con la parábola, es decir, los vértices. En el caso de la función h, la ecuación del eje de simetría es x igual a menos 4 y el vértice es menos 4 menos 3, es decir, este punto que lo llamé A. En la función f, el eje de simetría es x igual a menos 0,5 y el vértice, que es el punto B, es menos 0,5 menos 2, este punto. En la función P, el eje de simetría es x igual a 4 y el vértice es el punto 4, 2, y en la función G, el eje de simetría tiene por ecuación x igual a 5 y el vértice es 5, 0. ¿Pero cuántos puntos necesito para poder graficar una parábola? Bueno, esto ya se vio en el video anterior, vamos a repasarlo. Lo ideal son 5 puntos. Es decir, si tengo el vértice, 2 puntos cualesquiera y sus respectivos simétricos, ya estaría en la situación ideal como para graficar una parábola. En principio el vértice es importante porque, digamos que está situado sobre el eje de simetría y a derecha e izquierda los puntos van a estar a la misma distancia. Es decir, los puntos simétricos van a estar a la misma distancia del eje de simetría. Por ejemplo, acá tenemos el vértice en el punto menos 1, menos 4,
y tenemos un punto que es menos 3, 0, que coincide con una raíz, y el punto 0, menos 3, que coincide con la ordenada del origen. Para poder sacar el simétrico de este punto A, fíjense que está a 2 unidades de distancia del menos 1, digamos, del eje de simetría. Por lo tanto, la otra raíz va a estar a 2 unidades de distancia también, es decir, que va a estar en el punto 1, 0, que es el que aparece en esta segunda secuencia. Ahora, si tenemos este punto, que es el 0, menos 3, y está a 1 unidad de distancia del eje de simetría, su simétrico va a estar a 1 unidad de distancia, pero hacia la izquierda. Es decir, que va a ser el punto menos 2, menos 3, que es este que está acá. Una vez que tenemos los 5 puntos, podemos esbozar la parábola, por supuesto, sin pico y siempre manteniendo la simetría respecto del eje. Pero bueno, ¿cómo obtengo los puntos para poder hacer el gráfico? Bueno, hay que calcular las coordenadas del vértice, como se dijo en el video anterior, las raíces, si es posible, y la ordenada del origen. Por ejemplo, nuestra gráfica corresponde a esta función, x cuadrado más 2x menos 3. El vértice, como ya dijimos, es menos 1 menos 4, las raíces están en menos 3 y 1, y la ordenada del origen está en y igual a menos 3. Pero seguramente de la función cuadrática vamos a necesitar analizar otras cosas. En general, de todas las funciones vamos a hacer un análisis. ¿Qué cosas implica ese análisis? Bueno, implica determinar el dominio de la imagen, implica mostrar cuáles son las intersecciones con los ejes coordenados, en el caso de la función cuadrática hablar de la concavidad, también los intervalos donde la función es positiva y donde es negativa, es decir, analizar el signo de la función, y también es importante analizar los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente. Entonces, volvamos al ejemplo de la función x cuadrado más 2x menos 3, que ya tenemos la gráfica, y vamos a empezar a hacer el análisis de la función. Vamos a comenzar con el dominio de la imagen. El dominio son todos los reales, así hemos definido la función cuadrática. Y la imagen, en este caso, es el conjunto menos 4 infinito. Es decir, que las ordenadas de todos estos puntos van a ser entre menos 4 hasta infinito. Esto va a determinar dos cuestiones. Primero, que menos 4 es el mínimo de la función. Es decir, es el valor mínimo que va a tomar la función. Y se encuentra en el vértice. Entonces el vértice, que tiene coordenadas menos 1, menos 4, es un punto de mínimo absoluto. También nos interesan las intersecciones con los ejes, que ya las nombramos. Tenemos las raíces en x igual a menos 3 y x igual a 1, y la ordenada del origen en y igual a menos 3. Y también vamos a dejar en claro cuál es la concavidad, más allá de que ya la podríamos haber anticipado. F es cóncavo hacia arriba, por el gráfico, pero también podríamos anticiparlo desde la fórmula, ya que el coeficiente principal es un valor positivo, es 1, digamos. Bien, vamos a completar el análisis pensando en los signos de la función. La función tiene, digamos, tramos, o sea, sobre el dominio. Las raíces dividen al dominio en 3 tramos, donde la función toma diferentes signos. Fíjense que en estos puntos, hasta la primera raíz y después de la segunda raíz, la función tiene puntos donde la ordenada es positiva. Entonces acá, queda más claro ahí como pintado, vamos a decir que la función es positiva en el intervalo que va desde menos infinito a menos 3 y desde 1 a más infinito. Pero por otro lado, en el tramo del dominio que quedó definido entre las raíces, la función, fíjense que toma valores negativos, es decir, que las ordenadas de estos puntos siempre son negativas. Entonces, en el tramo que va de menos 3 a 1, vamos a decir que la función es negativa. Y nos falta todavía analizar cuál es el crecimiento de la función, cómo se comporta. Para eso vamos a tomar como referencia el eje de simetría.
Acá el eje de simetría es x es igual a -1. -1, digamos, es la abscisa del vértice. Entonces el dominio, que son todos los reales, queda dividido en dos intervalos. Un intervalo hasta -1 y de -1 en adelante. En principio, si empezamos con el primer intervalo, lo que vamos a observar es que la función es decreciente en ese intervalo. Decrece en ese intervalo. Es decir, que va desde arriba hacia abajo si yo lo miro desde izquierda a derecha. Entonces vamos a decir que f decrece en el intervalo que va desde menos infinito a menos 1. Por lo tanto, en el otro intervalo vamos a afirmar que la función crece, ya que desde -1 en adelante los puntos toman esta forma ascendente, si los miro de izquierda a derecha. Entonces vamos a decir que f crece en el intervalo -1 infinito. Vamos a seguir analizando algunos ejemplos más. Al principio habíamos visto en las gráficas de estas cuatro funciones. Vamos ahora a hacer el análisis de las funciones p y g, que son estas dos que están acá, la azul y la verde. Entonces hacemos un recorte de esas dos funciones y comenzamos por la función p. La función p tiene dominio todos los reales y la imagen de p es desde menos infinito a 2. ¿Está bien? Entonces ahí podemos, a partir digamos, de observar que la función es cóncava hacia abajo, que este punto 4, 2 es punto de máximo absoluto. Es decir, que el 2, el valor de la función 2, es el máximo de la función. Bien, podemos observar las intersecciones con los ejes. Las intersecciones con el eje X me dicen que las raíces son en X igual, las tienen en X igual a -2, perdón, a 2 y en X igual a 6, y la ordenada del origen está en Y igual a -6. Esto creo que lo habíamos dicho al principio. Después podemos observar que el dominio a partir de esas raíces queda dividido en tres tramos. Hasta 2, entre 2 y 6, y a partir de 6. Bueno, la función va a ser positiva entre las raíces. Es decir, que entre 2 y 6, todos los puntos de la parábola quedan sobre el eje X. Y va a ser negativa en los otros dos intervalos, ya que en ellos los puntos están por debajo del eje X. Es decir, que ahí la función es negativa. También podemos analizar el crecimiento. Para eso vamos a tomar de referencia a la abscisa del vértice, es decir, al eje de simetría. Es decir, que en este primer tramo del dominio, que va desde menos infinito a 4, la función, de esta forma ascendente, es decir, que la función crece. Y a partir de 4, la función decrece. Continuemos con la función g. La función g tiene dominio en todos los reales y la imagen es el conjunto que va desde menos infinito hasta 0. Entonces vamos a afirmar que como g es cóncava hacia abajo, este vértice, que es el punto 5, 0, es un punto de máximo absoluto. Las intersecciones con los ejes, tenemos una sola raíz, en x igual a 5, y la ordenada del origen, como ya dijimos, por más que no la vemos gráficamente, sabemos que por el término independiente la tiene en y igual a menos 50. Así que corta el eje y en y igual a menos 50. Fíjense que al tener una sola raíz, va a ocurrir esto, que los signos de la función, digamos, va a haber un signo que no lo va a tomar. Y en este caso, como la función es cóncava hacia abajo, g no es positiva nunca. Es decir, que su máximo es el número 0 y después va a tomar valores menores a 0. Es decir, que g va a ser negativa en esos dos intervalos que definió esta única raíz. Desde menos infinito hasta 5 y desde 5 a más infinito. Por otro lado, vamos a decir que la función g crece hasta 5, es decir, en el intervalo del dominio desde menos infinito a 5, y decrece a partir de 5. Esto es porque, bueno, 5 también era la abscisa del vértice. Entonces, en resumen, para hacer el análisis de la función, donde tenemos que tener en cuenta todos esos ítems o esos aspectos de la función que hemos marcado, vamos a hacer hincapié en algunos en particular.
En principio, que la existencia de las raíces determina los posibles intervalos de positividad y de negatividad de la función. Fíjense que si nosotros tenemos dos raíces, el dominio queda dividido en tres intervalos, donde entre las raíces va a tomar un signo y por fuera de las raíces, en los otros dos intervalos, va a tomar otro signo. En el caso de que posea una sola raíz, van a quedar determinados dos intervalos del dominio donde la función va a tener el mismo signo. Y bueno, y en el caso de que no tuviera raíces, la función es toda positiva o es toda negativa, depende también de la concavidad. También podemos afirmar que la abscisa del vértice divide el dominio en dos intervalos, donde la función crece y donde decrece, y eso también va a depender de la concavidad. Nosotros vimos en el ejemplo que, digamos, si la función es cóncava hacia arriba, en el primer intervalo, hasta la abscisa del vértice, la función decrece, y a partir de ese valor la función crece. Bueno, eso se cambia cuando la función es cóncava hacia abajo. Y por otro lado, vamos a afirmar que la ordenada del vértice y la concavidad definen a la imagen, en principio, y al extremo de la función. Es decir, que si la función es cóncava hacia arriba, el vértice es punto de mínimo absoluto, y si es cóncava hacia abajo, el vértice es punto de máximo absoluto.